Hoy nos vamos a sumergir en una obra que es, bueno, monumental. Psicología de las concepciones del mundo, de Karl Jaspers. La idea es destilar sus ideas clave para entender qué nos quería decir sobre, bueno, sobre la condición humana y su propuesta de humanismo. Vale, ¿cuál va a ser nuestro recorrido? Primero, claro, entender qué es eso de una concepción del mundo. Luego veremos de qué está hecha, cuáles son sus ladrillos. Después, un punto clave, cómo nos vamos creando a nosotros mismos. De ahí pasaremos a un tema fascinante, cómo nos enfrentamos a esas crisis que nos marcan. Y para terminar, lo juntaremos todo, en la visión de Jaspers, en su antropología, en lo que para él significa ser humano. Venga, pues vamos al lío. El universo en la mente. ¿A qué se refería Jaspers con esto de la concepción del mundo, o como él la llamaba en alemán, la Weltanschauung? A ver, cuando pensamos en una concepción del mundo, ¿qué nos viene a la cabeza? ¿Una opinión? ¿Un sistema de creencias, como una religión o una ideología? Pues para Jaspers es algo mucho, mucho más profundo. Es como el sistema operativo de nuestra mente, el marco fundamental que da forma a toda nuestra vida psíquica y a cómo vivimos la realidad. Exacto, no es solo un conjunto de opiniones que tenemos por ahí sueltas. Es la estructura total, a veces incluso inconsciente, con la que entendemos el mundo y nos movemos por él. Jaspers lo veía como el mapa mental que llevamos dentro, ese horizonte final que lo abarca todo. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Es el universo entero, pero dentro de nuestra mente. Muy bien, entonces, si esto es como un edificio, ¿cuáles son los ladrillos? ¿De qué está hecha una concepción del mundo? Pues Jaspers nos dice que se construye a partir de lo que él llama actitudes ante la vida. Son como posturas psicológicas básicas que adoptamos frente al mundo. Y aquí empieza a desgranar. Lo primero es cómo actuamos. Jaspers ve dos modos muy claros. Por un lado está la actividad formal. Es la acción por la acción. Hacer por hacer, ¿sabes? El típico estar ocupado sin un fin claro. Y por otro lado está la actividad que él llama impulsada por el contenido. Aquí la cosa cambia. La acción se orienta a un ideal, a un valor, a una meta. Se trata de intentar plasmar algo en el mundo, viviendo en esa tensión constante entre lo que es y lo que debería ser. Vale, y ahora pasamos a dos modos de ser que son la noche y el día. Son dos filosofías de vida totalmente opuestas. Por un lado tenemos al hedonista que busca el goce. Su truco, no apegarse a nada. Disfruta de las cosas, pero como cualquier objeto de disfrute le vale, en el fondo no necesita ninguno. Es su forma de ser el dueño del mundo. Y en la otra esquina, el asceta. Su camino es el contrario, ser dueño de las cosas, pudiendo vivir sin el placer que dan. Actúa por pura necesidad racional, no por disfrute. Es como si participara en la vida, sí, pero con una especie de indiferencia interna. Dos caminos para dominar el mundo, pero radicalmente distintos. Y hay una tercera actitud clave, que no es ni de acción ni de renuncia, sino de observación. Es la actitud estética. Aquí damos un paso atrás y, en lugar de actuar o juzgar, simplemente contemplamos. La vida se convierte en una especie de cuadro. El ejemplo que da Jaspers es brutal. Imaginemos a un médico. Ha hecho todo lo que ha podido por un paciente, pero este muere. Por un instante, el médico deja de ver la situación como un fracaso profesional. Lo ve como una imagen completa. Una tragedia, sí, pero con un sentido propio, una estampa de la existencia humana. Esa es la contemplación desinteresada. Bien, hemos visto las actitudes, pero claro, no somos un simple collage de estas cosas. Aquí entra otro concepto central de Jaspers. No somos seres estáticos, fijos. Al contrario, estamos en un proceso constante de autoconformación, o sea, de crearnos a nosotros mismos. Y ojo, porque, como dice Jaspers, mucha gente vive sin ser consciente de esto. Viven sin pensar que son una totalidad que hay que moldear, que hay que construir. El punto clave aquí es que esta autoconformación, para que sea auténtica, tiene que ser un proceso activo, consciente. Se trata de poner orden en la propia vida, pero no de cualquier manera, sino basándose en ideas y valores que nos guían. Y aquí Jaspers nos pone una advertencia muy importante. Una cosa es esta autoconformación auténtica, que está viva, que integra todo lo que somos en una personalidad coherente, y otra muy distinta es la autodisciplina formal. ¿Qué es esto? Es el autocontrol por el autocontrol, cuando la disciplina se convierte en un fin en sí misma, sin un porqué, sin una idea que la sustente. Se vuelve una rutina vacía, casi una violencia contra uno mismo. Y puede acabar creando una personalidad rota, frágil, que parece muy controlada por fuera, pero que por dentro es un caos. Vale, tenemos nuestras actitudes, estamos en nuestro proceso de autoconformación, construyendo nuestra visión del mundo. ¿Y qué pasa cuando todo eso se viene abajo? ¿Qué ocurre cuando la vida nos golpea de tal forma que nuestro mapa ya no sirve? Pues aquí es donde Jaspers introduce su concepto más conocido y probablemente el más potente, las situaciones límite.
Ojo, que una situación límite no es un mal día en el trabajo, no es un problema que se pueda resolver con un poco de ingenio. No, son situaciones inevitables, no se pueden cambiar, no se pueden superar, son como los muros de la existencia contra los que tarde o temprano todos nos vamos a estrellar. Nos obligan a mirar de frente la naturaleza de lo que somos. Y Jaspers identifica 4 de estas situaciones límite fundamentales. Son el sufrimiento, la lucha, entendida como el conflicto inherente a la vida, la culpa, y, por supuesto, la muerte. Estas 4 nos quitan de encima todas las tonterías, todas las ilusiones. Nos fuerzan a enfrentarnos con nuestro yo más auténtico. Es aquí, en cómo respondemos a esto, donde nuestra concepción del mundo se la juega de verdad. Pensemos en el sufrimiento, por ejemplo. ¿Cómo se puede reaccionar? Jaspers ve 3 grandes caminos. El primero, la resignación. Básicamente tiras la toalla, asumes que no puedes hacer nada, no lo entiendes y ya está. El segundo camino es el del heroísmo. Aceptas el sufrimiento, sí, pero con arrogancia, casi con desafío. Encuentras un sentido en aguantar. Y el tercero es el camino metafísico-religioso. Aquí se experimenta el sufrimiento no como un error, sino como una parte inevitable de un todo más grande. Lo que nos muestran estas situaciones límite es una verdad que ya intuían los antiguos, como Heráclito. La existencia es paradójica. El mundo es una unidad de opuestos, día y noche, guerra y paz, abundancia y hambre. Como decía él, el camino hacia arriba y hacia abajo son uno y el mismo. La vida ocurre justo en esa tensión, en esa contradicción. Y con todo esto, ya podemos empezar a juntar las piezas del puzzle. Porque lo que Jaspers nos ha estado contando no es solo psicología, es mucho más, es una profunda antropología filosófica. Es, en el fondo, su gran teoría sobre qué demonios significa ser humano. Entonces, ¿cómo es el ser humano para Jaspers? Pues, para empezar, es un ser en situación. Siempre estamos dentro de unos límites que no podemos cambiar. Pero, y aquí está la clave, somos radicalmente libres. ¿Libres para qué? Libres para elegir cómo respondemos a esos límites. Somos una unidad paradójica, una mezcla constante de lo que podemos ser y lo que inevitablemente somos. Y además, somos seres de comunicación, siempre buscando conectar con otros, y estamos orientados a la trascendencia, a algo más grande que nosotros mismos. Y esto es el corazón del humanismo de Jaspers. No se trata de alcanzar un estado de perfección, ni mucho menos. El humanismo para él es el proceso, es el camino valiente y consciente de llegar a ser quien se es, pero siempre dentro de los límites de nuestra existencia. No es un canto a la grandeza humana, sino a la dignidad de la lucha. La lucha, a veces dolorosa, sí, pero siempre llena de sentido por forjar una identidad propia ante un universo que en el fondo es indiferente. Así que al final la pelota está en nuestro tejado. Cada persona es arquitecta de su propia concepción del mundo. Jaspers no nos da un manual de instrucciones con las respuestas correctas. Lo que nos da son las herramientas, los conceptos para pensar. Y nos deja con una pregunta que resuena, una pregunta para cada cual. Frente a los propios límites, a las propias crisis, ¿qué concepción del mundo se está construyendo?